Todos bienvenidos a esta sesión de Tardes de Café por parte de CBS México, una iniciativa de nosotros para todos nuestros usuarios, todos nuestros clientes, para que puedan tener pues información general del área de TI, todas las bondades y las novedades y las travesuras que se pueden hacer con el área de sistemas. Entonces, sin más preámbulos, empezamos con la presentación, ¿les parece? Claro que sí, ya la tenemos en vista. Listo. Muy bien, pues el día de hoy vamos a ver lo que es la seguridad informática, todo lo que significa. Bueno, vamos a dar una explicación sobre esta área que es muy apasionante, es muy extensa y es muy importante hoy en día para todas las empresas, para todos los negocios e inclusive para de uso personal, todo lo que es la seguridad, porque muchos todavía creen que pues eso pasa en las grandes empresas, eso pasa en otros países y aquí en México pues no pasa nada de eso. Pero desgraciadamente la seguridad informática, así como el internet y así como pues otras cosas que ya es a nivel global, también tenemos aquí nosotros eh, nuestras propias situaciones en este sentido. Y con lo que comentas, Inge, justamente ahora es cuando debemos más poner el dedo en protegernos a las empresas, ya que todos estamos trabajando desde casa o en su mayoría están trabajando desde casa, entonces pues tienen mayor vulnerabilidad de la información ya que ya no está dentro de una empresa como tal, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Ahorita, con este boom inesperado para el área de TI, el poder trabajar desde casa para el usuario final, pues nada más es ir a darle lata al de sistemas para que me pueda conectar desde mi casa, pero no saben la complejidad para poder mantener la información bajo resguardo y con seguridad para que no pueda existir alguna posible intromisión de seguridad, ¿no? Entonces, ahorita lo estamos viviendo ya mucho. La seguridad a nivel general, el concepto de seguridad, bueno, pues es tener la integridad y tener a salvo, pues ya sea la información, el dinero, nuestra integridad física, en fin, o sea, la seguridad es un complemento de nuestra vida diaria. Y en el caso de la seguridad informática, pues esto no queda muy lejos de tener la seguridad, por ejemplo, de un seguro de auto o tener la seguridad en la casa con unas cámaras de videovigilancia o una chapa de doble seguridad. Lo que queremos es salvaguardar nuestra integridad, nuestra información y nuestros bienes. Entonces, la seguridad informática lo que hace es eso, es la habilidad de identificar y eliminar vulnerabilidades, la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, y especialmente y muy importante, la información. Hoy en día, la información de una empresa es vital, es lo más importante, es el componente. Muchos dirán que, bueno, es la flotilla de automóviles, o otros dirán que es las máquinas con las que se trabajan, pero la información de una empresa es el bien más importante que toda empresa tiene. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nosotros la información de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros pagos, de nuestras deudas, Cuentas todo lo por cobrar. relacionado, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y todo lo relacionado a nuestra empresa ya lo tenemos en una computadora. Ya no llevamos el registro en papel, ya no llevamos el registro en las actas estas de contabilidad que, bueno, cuando yo iba a la universidad aún se utilizaban, y las famosísimas actas de cuenta o actas de mayor, o no recuerdo bien cómo se llamaban. Ahí es donde llevaban los números, los contadores. Hoy en día la herramienta más importante es el Excel, es
el famoso ERP, que es Ya, Excel, ¿cómo se llama? todo Ya te resuelve. mandé. Nada más de favor, si pueden poner en mute su micrófono para que no haya interferencia, se los agradeceré. Entonces, ya todas las empresas, así sea la farmacia de la esquina, así sea un conglomerado multinacional, ya todo lo manejamos en la computadora. Entonces, pues, al tener toda la información en este medio, en este equipo, pues puede llegar a tener problemas de seguridad. Les pido de favor si pueden poner en mute sus micrófonos para que no haya interferencia de sonidos y sea más entendible. Gracias. Les comentaba, todos ya utilizamos una computadora, un celular para nuestro trabajo, nuestro día a día. El correo electrónico, cuando inició, fue una herramienta adicional y ahorita es una herramienta indispensable. Quien no tiene correo electrónico, pues simplemente ya no vive en esta era. Quien no utiliza el correo electrónico para hacer pedidos, pues está a la antigua. Ya ahorita, con esta pandemia, pues como les decía anteriormente, se han disparado muchas actividades y muchas cuestiones que antes algunas personas todavía no estaban conectadas con esta nueva tecnología. Pero hoy en día ya podemos hacer nuestros pedidos de comida vía celular, ya podemos hacer transferencias bancarias vía celular, ya podemos hacer un pedido de algún equipo, alguna medicina vía celular, ya podemos hacer consultas médicas vía celular, en fin, ya la tecnología, ya lo poco que quedaba disponible antes de esta pandemia, ya fue absorbido por la tecnología, ya todo es vía celular. Ahorita si ustedes con la nueva apertura de los semáforos, dependiendo de la ciudad en donde se encuentren o del país en donde se encuentren, ya muchos restaurantes, por ejemplo, ya el menú lo pueden ver vía un código QR. Ya no les van a entregar el menú en un papel, en una tarjeta. Ya el acceso o el poder recibir información ya lo tienen mediante una aplicación en el celular. En China fueron los primeros que mandaban ya los resultados y podían acceder a ciertos lugares mediante un código QR que llegaba vía celular. Entonces, ya la tecnología abarca todo lo relacionado a nuestra vida diaria, ¿sí? Ya todo está en los celulares. ¿Y de dónde viene esa información? Pues de las computadoras. Toda la información en servidores, en computadoras y en la red misma está viajando toda esa información. Entonces, pues al tener toda esta información en la red, en el internet, en las computadoras, pues ya podemos tener nuevos métodos y nuevas cuestiones para poder entrar y poder utilizar esa información. Por eso es de que la seguridad informática ha tomado un rumbo muy importante en todas las empresas. Antes no conocíamos lo único que conocíamos de siglas era el CEO, que era el dueño de la empresa, bueno, el CEO era el responsable del área de tecnología, y el CEO era el dueño de la empresa, pero ahorita ya está el CSO, que es el responsable de la seguridad, y no nada más la seguridad de las computadoras, sino en muchas áreas también la seguridad física, porque pues pasamos a ser un bien de la empresa, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo vamos a poder utilizar o cómo vamos a poder apegarnos a lo que es la seguridad informática? Pues haciendo las mejores prácticas. Los estándares y recomendaciones más útiles sobre la seguridad informática se están renovando día a día. Muchas personas tienen o utilizan el menos común de los sentidos, que es el sentido común, y toman precauciones de seguridad. Ahorita, si salimos de casa, debemos de salir con el cubrebocas, debemos de tener el gel antibacterial, debemos de limpiarnos los pies cuando entremos o salgamos de algún establecimiento. O sea, son cuestiones de seguridad que las estamos utilizando para nuestro beneficio. Lo mismo funciona con la seguridad informática. Son actividades o cuestiones de sentido común que debemos utilizar. En la plática de hoy, pues vamos a hablar un poco de las mejores prácticas, cuáles son los estándares y las recomendaciones para esta parte.
los ataques informáticos, ¿cuáles han sido los más utilizados y la evolución de un ataque informático en los últimos años? Ya no es como en las películas de antaño, de que veíamos un ataque, una invasión y se metían a la computadora y le daban el paneo al que estaba escribiendo y era a obscuras y con una capucha y no se veía lo que estaba haciendo y veíamos en la computadora muchos numeritos. Ya no es así, ya es muy, muy sencillo y no se imaginan lo fácil que puede llegar a ser el adquirir información con los diferentes ataques informáticos que hoy en día existen. ¿Cuáles son los tipos de ataques y las metodologías? ¿Cuáles se utilizan más comúnmente y cómo nos podemos proteger de ellos? Como usuarios de la tecnología podemos estar expuestos a un ataque de informático. Hace unos días, platicando con una de mis hermanas, me mandó un mensaje de que le acababan de mandar por SMS en el celular una indicación de que tenían que hablar con ella para resolver un tema de un cargo no aceptado por parte de su tarjeta bancaria. Entonces ella pues lo agarró desprevenido ese mensaje y le dijo, pues no reconozco este pago. Después de que le respondió vía SMS, recibió una llamada de otro número en donde le explicaban que hablaban del banco SADCB, en donde le estaban diciendo que tenían ahí un reporte de una actividad no aceptada de un cargo bancario, entonces querían checarlo con ella y querían conectarse a su celular y utilizaron ya terminología técnica para espantar o para apantallar al usuario, en donde le decían, bueno, nos vamos a conectar vía TeamViewer a su celular para poder revisar su cuenta y poder validar ese cargo del que no está siendo aceptado. Entonces mi hermana, como también es parte del área de tecnología, quiso seguirles un poco el juego y les dijo, no, ¿sabes qué? Mejor voy al banco y yo ahí resuelvo el tema de la cuestión de este cargo. Y la persona que estaba del otro lado del teléfono era muy insistente en decirle, no, ¿para qué va al banco? Va a perder mucho tiempo, mejor lo hacemos aquí en vivo, así ya le evitamos que vaya. Es más, en los bancos no están dando servicio, nada más están recibiendo pagos. En fin, le hizo muchas largas y al final del día mi hermana lo que hizo fue, pues muchas gracias, yo lo reviso con mi banco y que tengan buena tarde. Y pues cortaron esa llamada. Y pues mi hermana es una persona que trabaja en el área de tecnología y más o menos conoce este tipo de cuestiones. Imagínense una persona que no tiene contacto con la tecnología, pero tiene un celular y le hacen una llamada de que le hablan del banco FAMSA, que ahorita está en quiebra y que necesitan revisar a dónde le van a hacer el depósito de su dinero y necesitan los datos de su otra cuenta bancaria. Uno con esa información puede caer fácilmente y puede dar la información. ¿Cuántos no conocemos ya a una persona que ha sufrido ese tipo de, de fraudes, ¿no? Entonces, son muy sencillos y son muy fáciles de utilizar haciendo uso de la ingeniería social. Entonces, vamos ahorita a platicar esos tipos de ataques y cómo resolverlos y cómo protegernos ante ellos. Sí. ¿Puedo hacer un comentario al respecto? También Adelante. Hay otra forma en que te piden el código que llega a tu celular, precisamente ingeniería social. Te piden el código que llega a tu celular para poder hacer uso de la tarjeta bancaria o te corroboran según datos, pero tú se los vas dando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que se les comparte para no caer en un fraude, no ser víctima de un fraude. Es como el juego que jugábamos, bueno, los que ya somos del siglo pasado, que cuando éramos niños, que ¿quién quiere ser la reina del Castí? Y el otro contestaba yo. Así con esa facilidad pueden sacar la información. ¿Sí? Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esta plática es seguridad en general. Nosotros, cuando escuchamos hablar de seguridad informática, nos imaginamos una Coca-Cola, nos imaginamos un Banco Nacional de México, nos imaginamos un comercial mexicana, o sea, empresas grandísimas que dicen, no, pues ellos sí tienen que protegerse, pero yo no necesito.
pues desgraciadamente también pueden ser blancos de esto. Y algo que muchos no toman en cuenta, es tan fácil conseguir, es más fácil conseguir 10 usuarios de 500 pesos a un usuario de 5,000 pesos. Y 500 pesos para uno, dices, bueno, pues me quitaron 500 pesos, pues ya ni modo. Pero súmenle de 10, de 100, pues es una lana considerable. Y es tan sencillo hacerlo. Ahorita vamos a platicar sobre el ransomware, que es uno de los más ataques informáticos más comunes hoy en día y de los más peligrosos y que desgraciadamente no tenemos cura en ese sentido. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso de cómo analizar nuestros equipos para determinar las posibles vulnerabilidades. Y finalmente, pues recomendaciones a seguir para asegurar un sistema informático a nivel físico y lógico. Para aquellos que tienen una pequeña empresa o que tienen un pequeño site o tienen un equipo en donde está la información completa, aunque no sea un servidor, que sea una máquina con anabólicos en donde le pusimos memoria y disco duro y ya es un servidor, ¿qué podemos hacer para proteger la información? ¿Sale? Si tienen algún comentario, alguna cuestión, mi compañera va a estar revisando el chat y si tienen alguna duda por ahí lo pueden hacer o si alguien quiere levantar la mano pueden seleccionarlo y pueden hacer una pregunta, ya sea una pregunta técnica específica o si quieren hacer algún otro comentario. Continuamos entonces. Aquí tengo un decálogo de cuáles serían las mejores prácticas para estar protegidos en alguna cuestión de seguridad, ya sea una seguridad en la casa, una seguridad personal o una seguridad en la empresa, ya sea una empresa de 50,000 usuarios o una empresa en donde estamos 5 personas. Es lo mismo. Lo más importante es utilizar el sentido común, ¿sí? Si algo no es, como dijeran las leyes de Murphy, si algo no es normal, pues es que efectivamente no es normal. Si está algo fuera de lugar o algo fuera de lo común, es que hay algo detrás de esa parte, ¿sí? Entonces, el número uno, los sistemas antivirus. Hay mucha polémica en, es que un antivirus me hace muy lenta la máquina, o es que el antivirus protege de unas cosas sí y otras no, es que qué antivirus es el mejor, es que hay antivirus que son gratuitos, es que hay antivirus que son muy caros, ¿qué es lo mejor? Yo lo que les recomendaría es, tengan un antivirus, así sea un antivirus gratuito, que no es lo recomendable, pero si no hay para más, adelante, o pueden utilizar un buen antivirus. Hay muchos en el mercado que pueden ayudarles a proteger sus equipos. Y hay, últimamente ya hay antivirus que incluyen antivirus para los celulares o antivirus para que puedan tener a 4 o 5 máquinas. Hay paquetes inclusive en donde compran o se inscriben por un año y les van a dar el servicio por un año de ese antivirus. Nosotros tenemos entre nuestros principales proveedores Kaspersky, es un antivirus ruso muy bueno, tiene muy buena funcionalidad y puede ayudarles a desde proteger una máquina hasta proteger toda una empresa de 200, 500, 1000 máquinas. Tiene diferentes herramientas para cada tipo de empresa y cada tipo de usuario que puede ser muy beneficioso para ustedes. Si ustedes ya tienen un antivirus, pero no está bien instalado, es lo mismo que si no lo tuvieran. Deben de tener bien configurado ese antivirus, porque muchos dicen, ah, ya compré el antivirus, lo instalo y se olvidan de él. Si no le dan un servicio, si no le dan mantenimiento, si no le dan actualizaciones, es lo mismo que no tuviera nada. Deben de darle continuidad a ese tipo de servicios. También podemos apoyarles si gustan para poderles dar una información sobre cómo funcionan, si es bueno lo que tienen, utilizar lo que ya tienen, reforzarlo, en fin, son muchas cosas. Este es un punto de las 10 prácticas o de las 10, un decálogo que estamos ahorita proponiendo. Otro punto muy importante son las actualizaciones de los equipos de cómputo y de los celulares. Esto que voy a decir es ahora sí que fuera de línea o como dicen los reporteros, voz en off.
Muchas empresas van a la Universidad de República del Salvador, perdón, a la empresa de República del Salvador y compran el último paquete de el Windows 10 o el último Office, que sería el 2019, que muchos se los venden como el Office 2019, que existe, pero el que les están dando es el Office 365 con una gratuidad de 30 días que desde la página de Microsoft lo pueden obtener. Pero muchos incautos van, compran el CD y ya tienen el Office. Y después de los 30 días empieza a mandarles error. O compran un antivirus, digo, perdón, un producto, cualquiera que este sea, y utilizan la palabra de que es que ya está hackeado. Es que ya lo hackearon y ya podemos utilizarlo, ya bloquearon la licencia. Hay algunos buenos hackers que, bueno, su negocio no es estar hackeando programas, a menos de que vivas en la India o en China, que allá es un negocio muy redituable el estar hackeando y clonando productos sin la licencia correspondiente. Todos los productos que vemos de ese tipo vienen de China o de la India. Pero ¿qué pasa cuando hackeamos un producto de estos? Lo que estamos haciendo es meternos a las tripas de la programación de ese producto y estamos cambiando algunos códigos de ahí. Si es una persona que sabe de lo que está haciendo, va a ser un buen hackeo y va a ser un hackeo limpio o va a craquear ese producto sin tener problemas. Pero si es alguien que vio en un tutorial de YouTube cómo hacerlo, probablemente truene o quite algunas otras cosas que no debería de hacerlo porque no sabe lo que está haciendo. Y entonces empezamos a tener problemas de que es que no puedo mandar a imprimir, es que no me actualiza la letra, o es que se cierra de determinado tiempo, o es que no me funciona tal función o tal aplicación porque está mal craqueado ese producto. Lo más recomendable, señores, es compren las licencias correspondientes. Esto les va a ayudar a que tengan el soporte por parte del fabricante y tengan los servicios correspondientes. Quizás para una persona en su casa, pues si se le cae o se le bloquea la máquina o si le cae un virus y nunca les avisó, pues a lo mejor ahí lo más que puedan perder son las fotografías de 15 años de la niña o la tesis que tenían que entregar en 2 semanas y pues tengan que volver a hacer todo el trabajo. Pero imagínense que se truene una máquina de una empresa en donde tienen toda la información de esa empresa. Conseguir esa información es muy complicado, es muy complejo y más si tienen un programa que no es oficial o que no es legal. Pueden tener muchos problemas, independientemente de los problemas que pueden llegar a tener con las legislaciones correspondientes dependiendo del país. Aquí en México está la protección de derechos de autor y está en conjunto con la Business Software Alliance, que son las que hacen las auditorías para revisar que todos los programas que tengan las empresas sean legales. Y no se espanten cuando les cae una invitación de ellas, los están invitando a que se regularicen, para que tengan las cosas como deben de ser y les dan ayuda. Muchos cuando llega este correo se espantan y creen que va a arder Troya y que ya los invadieron los alemanes y que ya valió. No, les están pidiendo o los están conminando, les están invitando a que puedan regularizar sus sistemas. ¿Sale? De hecho, Entonces, lo que hacen, bueno, por parte de Microsoft es, por decir, llega la invitación como lo comentas, incluso te dan una certificación que se llama M100, en donde tienes software 100% legal, y también hay que tener cuidado porque si no llegamos a cooperar con este tipo de instituciones, como la BSA, que es lo que comentaste, lo escalan al INPI, que son derechos de autor o de uso de software en ese caso. así es. De hecho, en México, esa es otra parte también que muy pocos abogados conocen. Ya existe la legislación para cuestiones de tecnología, para llevar legalmente juicios y pues acciones judiciales con cuestiones de tecnología. Y también ya existe lo que es el cibercrimen y Ajá. la contraparte que serían se oye muy rimbombante, se me fue ahorita el CSI, el Crime
scene investigation, o sea, la escena del crimen para poder investigar en cuestiones de tecnología. Ya hay legislaciones en donde una imagen, un documento electrónico, un disco duro, un video, ya puede ser parte de un juicio en contra de alguien. Entonces, hay pocos abogados que conocen de esta tecnología, perdón, de esta legislación, pero ya existe en México. Entonces, ya pueden utilizar su WhatsApp, ya pueden utilizar sus cámaras para utilizarlos en un juicio, ¿vale? Entonces, eso es otra área de la cuestión de seguridad. A posteriori, después de que tener un incidente, pueden tener esas cuestiones o esas acciones legales. Si yo descubro que alguien se metió a mi máquina y tengo la información, puedo mandarlo legalmente, ¿vale? Otra práctica muy importante, y esta es pues en base al sentido común, son las copias de seguridad. Si yo tengo un resguardo de mi información en una cuestión segura, pues en caso de una contingencia puedo recuperarme. Aquí abrimos un paréntesis y metemos un comercial. La próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener lo que son los DRPs o los planes de recuperación en caso de desastres, ¿sí? Que va a estar también muy interesante. Los invitamos a que se conecten el próximo jueves. Entonces, una copia de seguridad es que yo estoy teniendo información, tengo la copia de mi información. Si llego a tener algún problema, si me roban la máquina, si se quema la máquina, si se roban el servidor, tengo la información que es lo más vital y lo más importante. Una máquina pues se puede comprar o se puede adquirir después, pero la información es muy compleja, ¿vale? Entonces, una mejor práctica es tener copia de seguridad, ya sea de los contactos que tenemos en el teléfono, de las fotografías que tenemos en el teléfono, de los archivos que tenemos en la computadora. Lo más recomendable es tener una copia de seguridad. Si ustedes tienen los servicios de Office 365, si no los tienen, nosotros les podemos ayudar para que se puedan conectar y puedan utilizar esta magnífica herramienta. Dentro de los productos que ofrece tenemos 1 TB de espacio en la nube con OneDrive, en donde podemos hacer parte de nuestras copias de seguridad. ¿Vale? Otro punto de las mejores prácticas, la gestión de los incidentes de seguridad. Debemos tener un registro de toda la cuestión de seguridad que suceda, así como los polis que llevan su bitácora. Pareja, hubo un 10-4 y se metieron a las 3:15 y se fueron a las 3:20. Que algunas personas de seguridad en algunas empresas llevan esa bitácora. Eso es lo mismo que nosotros debemos de llevar en cuestión de tecnología, bitácoras de incidentes de seguridad de nuestra empresa. ¿Cuándo nos cayó un virus? ¿Por dónde nos cayó un virus? ¿Quién mandó el correo? ¿Cómo es que llegó el correo? ¿Qué fue lo que hicimos? Llevando esa gestión de esos incidentes, podemos protegernos en un futuro y podemos tomar acciones en base a. Si nosotros somos administradores de una empresa y utilizamos los logs que generan las aplicaciones, podemos escarbar y podemos descubrir el inicio o el origen de un problema de seguridad, ¿sí? Entonces, muy recomendable tener esa gestión de los incidentes de seguridad. ¿De qué manera lo llevarías, Inge, siendo una persona no técnica? O sea, no todos los que estamos el día de hoy en la sesión tienen conocimientos o tenemos conocimientos técnicos para poder llevar este tipo de gestión de incidentes, como lo comentas. ¿Qué recomendarías en esta parte? Bueno, para los que no son técnicos, una gestión de incidentes es, como les mencionaba hace rato, el registro de alguna cuestión de seguridad fuera de lo común. Quizás va a oírse muy tedioso o muy burocrático de que hoy recibí un correo en donde me estaban invitando a formar parte de el grupo de apoyo a Andrés Manuel López Obrador. O hoy recibí un correo con la oferta de que están vendiendo pantallas a mitad de precio. Esa es una cuestión fuera de lo común, es una cuestión fuera de lo normal. Si nosotros registramos en esos dos ejemplos de que recibimos un correo, registramos la cuenta de correo de la cual está llegando ese mensaje, muchas veces vamos a encontrar nombres muy raros o números y símbolos con
que no es un nombre, un juan.rios@cbsmexico.com, sino xyz2532@gmail.com. Ok. Ese es un correo. Inclusive, Sí, adelante. inclusive ahorita como lo comentas con el correo electrónico, bueno, comúnmente hay gente que no checa la bandeja de correos no deseados. En plataformas como Exchange comúnmente hace esta separación de correos, entonces, bueno, esto nos ayuda un poquito para los usuarios que no conocen tanto de seguridad informática. Así Pero, es. hay otra forma. Si ustedes ven algún comportamiento extraño de su computadora, que tarde en cerrar, programas a la hora de apagarse, que, se les esté sobrecalentando, que tarde en iniciar algunos programas, ese tipo de alertas es importante tomarlos en cuenta. Sí, así es. O sea, es un ejemplo entre muchas cuestiones de seguridad. Ahorita ustedes mismos van a empezar a pensar y acordarse de algunos incidentes de seguridad que de repente ven algo anormal en su funcionamiento o en su día a día, ¿sí? Es un ejemplo de correo electrónico. Otro ejemplo de seguridad, sin meternos en tecnología, de que de repente sienten que hay alguien enfrente de la calle con lentes oscuros y está volteando a ver su casa, o dan tres vueltas y están viendo. Ahí están haciendo un escaneo, una revisión de cómo está su seguridad. Si son más aventados o utilizan ingeniería social, llegan y preguntan por ciertos datos de que, ay, oiga, no está y ustedes saben que el don, pues es el dueño del negocio. Ah, pues don Pedro. Ah, sí, don Pedro, ¿no sabe dónde anda? No, pues se fue a ver a su esposa. Ah, sí, que hoy es el cumpleaños de su esposa, ¿verdad? No, no es hoy, es el próximo jueves. Ah, sí, cierto, perdón, pensé que era este jueves. Muchas gracias. Ahí ya dimos dos informaciones sin que nos diéramos cuenta del nombre de la persona y la fecha del cumpleaños de la esposa. ¿Cuántos no utilizamos esos datos para una contraseña? ¿Sí? Entonces, ese tipo de incidentes de seguridad, si nosotros los tomamos en cuenta y si llevamos una bitácora, una gestión, vamos a estar más protegidos. Porque, por ejemplo, esta persona va a regresar otra vez y ya no le va a preguntar a la misma, sino le va a preguntar a alguien diferente otra información. Pero si nosotros ya lo dejamos documentado y tenemos esa costumbre de no contestar por contestar, aunque seamos groseros, pues ya vas a ver, ah, mira, vi una persona con un traje azul de lentes oscuros y preguntó esto y esto. Si la persona que llega, como lo hacen las personas de seguridad privada en las empresas, revisan las bitácoras y se ponen atentos a lo que pueda llegar a pasar. Esa es la gestión de incidentes de seguridad. Cualquier cosa rara que vean, lleven un registro o anótenlo para que puedan tomar acciones en un futuro. Otra mejor práctica es la monitorización. Como decía mi compañera Sara, si ustedes ven que su máquina de repente está muy lenta o se metieron a una página en donde había una gratuidad o era un banner que apareció cuando estaban viendo un video o se metieron a jugar en algún sitio y ahí apareció un banner o una pantallita, una ventana y le dieron clic en vez de darle cerrar ejecutaron esa acción, probablemente les haya caído algún malware en su máquina y eso está haciendo que la máquina sea más lenta. Si nosotros revisamos la máquina de una manera constante, puede ser que podamos encontrar ese tipo de actividades. Una monitorización un poco más profunda, un poco más especializada es simplemente le dan control al suprimir a su máquina, les aparece el menú y abran el asistente de tareas o el administrador de tareas. Eso lo que va a hacer es mostrarles qué es lo que se está ejecutando en la máquina. Y si ustedes van a ver ahí que está Google, pues sí, sí se está ejecutando Google porque estoy navegando. Está Word, sí, sí, porque estoy trabajando en un archivo. Pero si ven archivos que no conocen los nombres, pueden detenerlos o pueden quitarlos para que no estén haciendo ruido. Si encuentran ese tipo de información, lo más recomendable, y así como comercial de los años 80, cuéntenselo a quien más confianza le tengan, de preferencia que tenga conocimientos de seguridad, para que revisen su máquina. Porque hay algunas actividades que no son usuales y que pueden traer problemas con ustedes.
Cuando vayan, mientras más vayan haciendo este tipo de acciones, se van a ir familiarizando con ellas. Google y el Internet es una herramienta grandísima de información. Si ustedes tienen la paciencia y el tiempo, buscan el ejecutable y buscan a qué significa en Google, o sea, como quien dice, lo googlean y pueden encontrar información y pueden tomar acciones, ¿sí? Pero todo empieza con una monitorización, si empiezan a revisar el tema de cómo está funcionando su máquina, si de repente ven que está más lenta, si su celular también está más lento o no tiene, o se está consumiendo muy rápido la pila, es porque tienen a lo mejor algún malware que está haciendo acciones que ustedes no se dan cuenta y están utilizando recursos de sus equipos. ¿Vale? Otra mejor práctica son los equipos y aplicaciones de seguridad. Muchos tenemos en casa, el 99% de las personas, híjole, ya llegó la basura, me voy a esconder porque si no me van a llevar. Espero que no me vean. Muchos ven en sus casas tienen el Infinitum y están conectados y lo tienen abierto, lo tienen tal cual se los instalaron. Antes era muy fácil conectarse a las cuentas de Infinitum y utilizar la conexión de internet que tenía el usuario y decían vulgarmente, ya se colgó de mi cuenta o ya se colgó de mi equipo. Telmex mismo sacó algunas recomendaciones para cambiarle el nombre al equipo, para ocultarlo, para hacer ciertas acciones. El mismo equipo tiene un sistema de seguridad básico. Puede funcionar como firewall, puede funcionar para poder generar VPNs, puede funcionar para tener cierta funcionalidad de seguridad o robustecer la seguridad de nuestra casa, ¿sí? Utilícenlas. Si ustedes en las oficinas saben que hay un firewall, vean, si ustedes son la parte del área de TI, vean si está configurado de una manera correcta y qué tanto le pueden administrar a ese equipo. Muchos tenemos esos equipos en la oficina o en la casa y no le sacamos el provecho correspondiente, ¿sí? Podemos utilizar esas aplicaciones de seguridad, ya sean en hardware, que son equipos físicos, o en software, aplicaciones. ¿Cuántos no hemos escuchado que tenemos el Windows Firewall que no nos permite que actúe la máquina de una manera especial? Y muchos dicen, deshabilítalo todo y ya que no pase nada, para que no te esté mandando las pantallas de que, oye, vas a ejecutar una aplicación que se va a meter al kernel del equipo. Oye, vas a abrir una página que no tiene la cuestión de seguridad. Oye, estás entrando a un lugar en donde no estamos seguros de que sea auténtico. Si nosotros deshabilitamos el firewall de Windows, esos mensajes tan sencillos nos puede ser la diferencia entre perder la información o que tengamos un hackeo de nuestros equipos. ¿Vale? Otra cuestión otras mejores prácticas es la administración de usuarios y contraseñas. Esto es muy común. ¿Cuántos no tenemos la contraseña de la computadora abajo del teclado en un post-it o pegado en el monitor? Esas son las más comunes. O utilizamos el 1, 2, 3, 4, 5 como password. Son cuestiones de usuarios tan sencillos y contraseñas tan sencillas que cualquiera lo puede utilizar, ¿sí? Si nos vamos al ejemplo de hace rato de la ingeniería social, en donde ya sé cuál es el nombre del dueño de la empresa y cuándo es la fecha de cumpleaños de la esposa, ya puedo tener ahí el usuario y la contraseña para conectarse a una máquina desde un equipo remoto. Entonces, tengan una administración correcta y completa de sus usuarios y de sus contraseñas y cámbienlas periódicamente. Los administradores que se dicten o que se jacten de llamarse administradores deben de tener en sus sistemas en la empresa la opción de que la contraseña se esté cambiando cada 30 días y que sean contraseñas complejas, que puedan utilizar números y letras. Eso va a hacer que sea más difícil que tengan un ataque de seguridad. Otra práctica que últimamente se está poniendo de moda es el cifrado de datos, es la encripción de los datos, ¿sí?
yo puedo encriptar en el WhatsApp. No sé si se han fijado que les manda un mensaje. Este ha cambiado su encripción de datos. Por favor, chéquelo con el usuario para que puedan encriptar sus datos. Aparece en tiro por viaje en los mensajes de WhatsApp. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado seguimiento a esa parte? Ahí lo que está haciendo WhatsApp es encriptar el origen y el destino de la información que vamos a mandar. Si esto lo hubiera sabido Sage o lo hubiera sabido, no sé, los que salen mucho en la televisión, de que aparecen ahí los mensajes de WhatsApp que los están ventaneando, si hubieran sabido lo de la inscripción, eso no hubiera pasado. Lo que hace la inscripción es, como su nombre lo dice, encripta esa información, lo convierte en números y la manda con una llave de desencripción que va a tener el usuario destino. Entonces, si alguien toma en el camino ese mensaje, pues simplemente no lo va a poder leer porque está encriptado. Cuando llega al destino, él tiene la llave de desencripción y lo va a poder desencriptar. Si ustedes tienen doble vida, eso les puede salvar el pellejo. Ahí se los paso al costo. Concientización de los usuarios, el número 9. Como les decía, muchos no utilizamos el más común de los sentidos, que es el sentido común. Hay que hacer que los usuarios entiendan el concepto de la seguridad, que entiendan la importancia de la información de la empresa o de lo que tenemos. Si hacemos esa concientización, vamos a tener mucha ayuda por parte de los usuarios, aquellos que nos dedicamos a la administración de TI. Si nos ayudan los usuarios, nos ayudan muchísimo en la administración de la seguridad. Una de las mejores prácticas que yo les comento cuando estamos dando cursos de seguridad avanzada es generen políticas y procedimientos de seguridad en sus empresas. Es muy fácil para el usuario final decir, pues esto es culpa de sistemas y es responsabilidad de sistemas, que respalde toda mi información y toda la información de la empresa. Sí, es un hecho, pero si nosotros ponemos reglas, los hacemos partícipes de ello y ellos van a ser ahora los responsables de la información si no cumplen con ciertos puntos, si no guardan la información donde la deben de guardar. Y se van a evitar, todos los administradores se van a evitar muchos dolores de cabeza. Si yo pongo mis políticas de que única y exclusivamente vas a guardar la información de la empresa en esta carpeta y esa es la carpeta que yo voy a respaldar. Únicamente vas a poder utilizar en páginas oficiales la máquina dentro de la empresa, nos vamos a evitar que se metan a donde no deben y hagan lo que no deben. Entonces, la concientización de los usuarios es muy importante para que nos ayuden a poder tener un mejor control de la seguridad de la empresa. Y finalmente, los planes de contingencia. Si ustedes van a empezar a meterse en la cuestión de seguridad, uno de los puntos muy importantes es ¿qué voy a hacer si pasa algo? Aquí en México, en la Ciudad de México principalmente y en algunos lugares en donde hay mucho movimiento telúrico, ya tenemos casi por costumbre la famosa alerta sísmica y los famosos simulacros en caso de algún problema. Si esto lo hubiéramos tenido en 1985, la mitad de las personas que fallecieron todavía estarían dando lata, porque no teníamos una cultura y no teníamos un plan de contingencia para poderlo activar. En el último temblor de hace unos días, que fue parte de una semana que fue muy complicada aquí en México, entre otras cosas tuvimos el temblor a las 10:29. Todos actuamos de una manera coherente y de manera responsable. ¿Por qué? Porque tuvimos un plan de contingencia que nos ayudó a poder resolverlo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un plan de seguridad, debemos de tomar en cuenta el plan de contingencia. ¿Qué voy a hacer en caso de? ¿Qué voy a hacer en caso de que mi computadora se contamine con un ransomware? Lo primero que tengo que hacer es desconectarla de la red para que no se propague. ¿Qué tengo que hacer para que en caso de que la máquina se la vayan a robar? Pues hacer respaldos de la información de manera periódica para que si se roban la máquina, bueno, pues es un bien muy importante, pero la información que es vital la tengo respaldada. ¿Sale?
Esas son las mejores prácticas que yo les puedo sugerir. Hay muchísimas más, pero creo que estas son una de las más importantes. No sé si alguien quiera comentar algo, quiera mencionar algo con este tema. Alguien que quiera preguntar. Ahorita con respecto a lo de concientización de los usuarios, Inge, les voy Sí. a compartir un correo base que pueden hacer llegar a sus usuarios de la empresa con pasos que pueden seguir más específicos sobre qué tipo de correos no abrir, sobre qué hacer. Digo, Sí, este probablemente sí, les sí. pueda servir. Así, aprovechando el comercial, bueno, ampliando el comercial de mi compañera, nosotros podemos ir a sus empresas y darles una plática de concientización a las personas o a los usuarios normales. Ahí nos adentramos un poco más en la cuestión de seguridad y ponemos ejemplos claros y podemos hacer ahí algunos laboratorios para que vean qué tan fácil puede ser el conseguir información y poder explotar esa información. Y en el tema de servicios podemos hacer un análisis de seguridad informática dentro de su empresa. Exacto. Prácticamente se revisa todo, el cómo está la configuración de sus firewalls, los niveles de seguridad que tienen con el antivirus que manejan, si tienen algún servicio conectado a los servidores, cómo están sus filtros de seguridad. Básicamente todo podemos irlo analizando, se les entrega al final un reporte y ya ustedes tomarán las medidas. Nosotros hacemos sugerencia de qué tipos de servicios podrían contratar únicamente como sugerencia. Así es. Y también podemos hacer información o más bien un análisis más profundo, análisis de penetración de páginas, análisis de penetración de sus sistemas de seguridad y actuamos como hackers. Bueno, aquí hay una controversia con la palabra hacker. El hacker, desgraciadamente, es un término de que, ya hackearon la máquina. Este hacker se metió y robó el banco. Este hacker violó tal cosa. Hay una diferencia entre un hacker y un cracker o lo que es un hacker ético o un hacker de sombrero blanco y un hacker no ético o un hacker de sombrero negro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los hackers de sombrero blanco o los hackers buenos son los que se encargan de hacer este análisis de seguridad y les dicen cuáles son las vulnerabilidades que tienen en su empresa para que ustedes tomen acciones y protejan esa información. Lo que nosotros usamos comúnmente lo conocemos como piensa mal y acertarás. Esto quiere decir que nosotros vamos y les decimos cuáles son sus niveles de seguridad y cuáles son sus posibles fallas para que ustedes estén protegidos, para que en caso de un evento sepan cómo actuar en caso de, ¿vale? Muchas Ese es gracias. nuestro segundo tema, los ataques informáticos. Sí, Inge, adelante. previo a esto, ya tenemos algunas preguntas dentro A ver, del área de chats. Si quieres, vénganos tu reino. vamos con la primera que dice, la segmentación de red, ¿qué tan efectiva es? Nos ¿Qué pregunta tan el efectiva es ingeniero una Edgar Flores. segmentación? ¿Qué tanto es tan efectiva? En cuestión de administración es más fácil. Yo puedo segmentar mi red y desde mi lugar yo puedo saber si la máquina que está fallando o tengo un evento con una dirección IP, ya sé en qué área se encuentra. Imagínense que es una bodega de 5,000 metros cuadrados y en toda esa bodega hay equipos. Yo no voy a saber si la dirección 192, 168, 15, 25 está a 2 pasos de mi lugar o está del otro lado de la planta. Si yo segmento o si yo administro de una manera correcta mi red, voy a tener la facilidad de saber en dónde tengo ese problema, ese incidente. En caso de un incidente como tal, si yo tengo una buena metodología, llevo registro de bitácoras, yo voy a saber qué máquina es la que está teniendo más ataques y voy a poder actuar en consecuencia y puedo seleccionar o puedo inhabilitar ese segmento de red y no desconectar a toda la empresa.
Imagínense que llega un evento de seguridad, yo ya lo detecté y está en la máquina 192, 168, 15, 25. Si yo lo tengo por secciones y tengo que la sección 15 es de contabilidad y son 5 máquinas, yo puedo deshabilitar ese segmento y toda la demás empresa puede seguir trabajando. Al contrario, que si no tengo una segmentación de mi red y no tengo una identificación, pues tengo que desconectar todo porque no sé por dónde está el problema. Entonces, ayuda mucho, sí, y administrativamente nos facilita el trabajo. No sé si con esto haya respondido su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por preguntar. ¿Alguien más? Nos pregunta el ingeniero Fernando Medina que cuáles son los firewalls más seguros y recomendables en las empresas. ¿Lo comentas por marca, ingeniero Fernando? Porque podría ser ya sea Checkpoint o Fortinet, que son las que nosotros trabajamos. Obviamente, correcto, bueno, la sí. parte... Perdón, sí, me refería a las marcas. Mira, ingeniero, yo te podría contestar con otra pregunta. ¿Qué carro es mejor, un Atos o un BMW? No, pues obviamente el BMW. Pero es más caro, ¿estás de acuerdo? Correcto. Los dos me van a dar un servicio, los dos tienen 4 llantas y los dos me van a llevar de mi casa a la oficina. En el Atos, pues a lo mejor voy a gastar menos gasolina, es más pequeño, no llama la atención y puedo llegar sin problema. Y el BMW, pues es más ostentoso, gasta más gasolina, necesito tener un lugar especial de estacionamiento si no me lo van a tronar, en fin. Todo depende del uso que necesites. Regresando a la pregunta, ¿qué es mejor un firewall? Un firewall lo que va a hacer es protegerte, es una protección adicional. Y hay, como decía hace rato, hay firewalls que tienen en el Infinitum y hay firewalls muy robustos como los que maneja Cisco, como los que maneja Palo Alto, como los que manejan ya empresas especializadas como Checkpoint, como WatchGuard, como Juniper, como SonicWall, que son empresas especializadas en el firewall. ¿Yo qué te diría? Depende de tu necesidad de protección, es el firewall que yo te recomendaría. Si tú lo que necesitas es tener, exacto, si tú lo que necesitas es tener una protección integral, completa, en donde necesites saber, ya hay muchos firewalls, más adelante lo vamos a platicar, que traen el DLP, que traen el ISP, no, perdón, el IDS y el IPS, que ya son sistemas especializados de protección. Entonces, dependiendo de tu necesidad, yo te recomendaría un firewall. Si tú ahorita tienes un firewall, puede ser un Fortinet, que son los más comunes, que como mencionaba mi compañera, los podemos vender. Lo que es un Checkpoint, también lo podemos tener. Y lo más importante, no te va a servir de nada que tengas el super firewall, con todos los licenciamientos y todas las condiciones puestas, si no lo tienes bien configurado. Ok, muy bien. Entonces, muchas gracias. Aquí habría que analizar, si ya tienes un firewall, qué modelo es y hasta dónde llega el alcance de ese firewall. Porque muchas veces vamos y compramos porque es el más barato, pero no está para nuestras necesidades. Muchos se van por el costo, pero los firewalls tienen diferentes modelos y diferentes funcionalidades. Y lo que hace el firewall es un policía especializado que va a revisar todo el tráfico de red entrante y saliente de tu empresa. Si compras un firewall pequeño, pues va a ser un procesador muy pequeño y se va a tardar mucho en procesar toda la información que tengas. Si son 5 usuarios, pues a lo mejor te funciona un firewall de los pequeños que tiene la familia de Fortinet. Pero si son 5,000 usuarios, ahí sí necesitas un firewall robusto porque necesita hacer la revisión de los 5,000 usuarios que vas a tener. Entonces, sí es hacer una revisión de cuáles son tus necesidades y en base a eso, hacerte la sugerencia del firewall. Y otro punto muy importante, el presupuesto que tengas. Porque yo te puedo vender el mejor super firewall con un ingeniero pegado al equipo para que te dé el servicio, pero si tu presupuesto es de 5,000 pesos al mes, pues ¿qué te digo, no, ingeniero? Entonces, sí hay que hacer una revisión puntual. Si gustas, ahorita mi compañera pone un correo para que mandes ahí, si quieres una información más detallada, podemos hacértela y podemos darte un mejor servicio. Ok, muchas gracias. Mira, yo actualmente trabajamos con WhatsApp y mi duda fue porque
migramos de Linux, de CentOS a WatchGuard. Entonces, por eso era de que viva mi duda. Mira, WatchGuard es un firewall físico, es un equipo físico, es de color rojito, si no mal recuerdo, y ese llega y lo configuras y lo conectas. Con Linux o con Ubuntu o con, bueno, no recuerdo el que mencionaste, CentOS, me parece. Ese es un firewall lógico, es una aplicación que instalas en una computadora que va a funcionar, que va a ser el policía que va a estar revisando esa parte. ¿Que es mejor un firewall físico? Sí, porque no depende de un equipo que no está diseñado para tal fin. ¿Sí? Pero hay que ver, te digo, los pros y los contras de hacer ese tipo de cambios. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, te agradezco la atención. No, al contrario, ingeniero. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Hay un ¿Cómo? comentario adicional en Sí, donde adelante, nos comentan adelante. sobre los mitos de la seguridad que no afectan algunos dispositivos, ¿Dónde? principalmente la gente que piensa que en iOS Yo no pueden aprendió. caerles virus. Es que le debemos de poner como... Me acuerdo que Ah, yo tenía el otro. Déjame cerrarle el micrófono. sí, por Yo me... favor. Ya. Mencionan aquí los mitos. Eh, Aquí lo que hacen los hackers aplican la ley del menor esfuerzo. Piensen como un ladrón. ¿Qué más ser más difícil? Entrar a una casa en donde nada más tienen ¿cómo le llama mi abuelo? Mi abuelo les decía una aldaba, que era un ganchito que se conectaba, o una casa en donde tienen una seguridad con chapa de 4 niveles y todo esto. ¿Dónde va a ser más fácil que entre el ladrón? En donde le sea más fácil entrar, donde no le cueste trabajo. Pasando a la cuestión de tecnología, la tecnología de Microsoft o la tecnología de x86 es la más común en todo el mundo. Entonces era más fácil poder encontrar ¿Me una escucha? máquina con esas características que una máquina con Macintosh, porque la máquina o el sistema de iOS es como que más elitista. Esto fue benéfico para la empresa porque pues decían, no, nuestras máquinas son impenetrables, pero no es cierto. Ya actualmente ya hay virus y ya pueden hacer ataques a ese tipo de equipos porque ya se dieron cuenta de que los equipos élite que manejan el iOS son la gente que tiene la mayor información y desgraciadamente no son técnicos. Ustedes ven a los directores generales y a los gerentes generales de las empresas, traen su iPhone, traen su iPad y traen su Mac. Y ahí es donde está toda la información, pero no tienen la noción o el conocimiento técnico para poderlas operar. Entonces muchas veces deshabilitan, como les mencionaba hace rato, deshabilitan los servicios de seguridad que tiene ya la computadora y lo que Sí, hacen es que lo dejan abierto y tienen problemas. Entonces, ese mito ya no es factible y ya hay antivirus que pueden proteger equipos Mac, pero ese ya es una seguridad endpoint, o sea, ya es el final. Si estamos en una empresa, existe la seguridad perimetral que permite que ese ataque por medio de los firewalls y por medio de otros sistemas de seguridad ya no lleguen al usuario final. Ya estamos haciendo una protección perimetral antes de que llegue el usuario final. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Estamos bien de tiempo, desgraciadamente ya llevamos, ya de son hecho las ya estamos 5. en sobretiempo, Inge. ¿Qué hacemos? Todavía nos falta un tema. Les decía que este tema es Tómate muy 10 grande. minutos más para preguntas, Manuel, adelante. Sí, Nos preguntaban acerca de cómo protegernos del ransomware. También era una pregunta adicional sobre el tema del ransomware. Si quieres, nada más somos breves en esta explicación y con gusto damos continuidad a esta charla, como lo comentaba Sandy hace ratito en el chat. La siguiente semana, el siguiente jueves a las 4 de la tarde, que vamos a hablar también de temas de backup, como lo comentaste hace ratito. ok. Un ransomware es una acción que el atacante lo que va a hacer es meterse al equipo de cómputo y cifrar toda la información que tiene en ese equipo. Es decir, va a encriptar toda esa información. Y ya se utilizan productos y programas especiales para encriptar.
Y para desencriptarlo necesitas una llave de desencripción, que muchas veces, la mayoría de las veces, los mismos hackers no saben ni cuál es. Entonces, por eso es que les digo que cuando alguien llega y le ataca un ransomware, difícilmente va a poderlo recuperar. Muchos, después de que son atacados con el ransomware, les aparece la pantalla de que, pues he tomado posesión de tu máquina y si no me depositas tanto dinero en una cuenta o me compras tantos bitcoins, no te entrego la llave de desencripción y adiós. Si ya tenemos ese problema, desgraciadamente es muy difícil, casi imposible el poder recuperar la información porque es una llave de encripción que está cambiando constantemente. Entonces, aquí lo recomendable es que tengan productos que puedan detectar ese ransomware. Hay antivirus que ya lo detectan y te mandan la notificación o aíslan ese posible problema para que no sea un ataque directo, ¿sí? Como les decía anteriormente, tener el licenciamiento correspondiente y estar al día con las actualizaciones va a permitir que tengamos una mejor protección, tanto del antivirus como del sistema operativo. Y muchos antivirus tienen ese servicio del ransomware, una detección de... Adelante. Pero sí hay que tener bien en cuenta que ni todos los antivirus del mundo, ni todos los firewalls, ni todos los filtros de seguridad que podamos poner en el equipo de cómputo va a ser tan importante como el que el usuario detecte qué tipo de archivos o qué tipo de correos no debe de abrir o qué tipo de sitios web no debe de estar, a los que nos debe de estar ingresando. Es muy importante esta parte. Eso es parte de las mejores prácticas, la concientización de los usuarios para que no hagan lo que no deben. Muchas veces se pelean los usuarios. Yo contrato a una persona para que haga una actividad en específico, no para que se ponga a chatear o para que se ponga a ver YouTube o para que se ponga a trabajar en Facebook. Si no está cumpliendo con esa parte de mi contrato o la solicitud de ese servicio, yo puedo prescindir de esa persona. Por eso es que les recomiendo a los administradores que generen sus políticas y procedimientos para que no se les pongan al brinco los usuarios finales y hagan lo que tienen que hacer. Esto se va a beneficiar en mayor productividad y una mejor utilización de los recursos de la empresa. ¿Alguna otra pregunta? Exacto. Déjame reviso. Híjole, una disculpa, este tema es muy amplio, es muy grande y pues apenas llevamos un pedacito. Vamos. De información de la siguiente sesión, Manuel, por favor. Sí, la siguiente sesión vamos a hablar ya directamente de lo que es un plan para poder recuperarnos en caso de un desastre. Muchos hemos oído hablar de los DRPs, pero no sabemos qué es o cómo funciona y en qué nos va a ayudar. Cuando ya tenemos el problema encima es cuando decimos, híjole, ¿por qué no implementamos eso? Anteriormente, hace unos 10 años, un DRP era carísimo y costaba una muy buena lana el poder tener los equipos de cómputo disponibles y tenerlos arrumbados en un closet para cuando tuviéramos el problema de implementáramos ese funcionamiento. Pero cuando lo necesitamos, lo podemos utilizar. Es lo que está pasando ahorita con los hospitales ambulantes que se están poniendo en todo el país y en algunos otros países. Es algo que nos va a ayudar en una contingencia a poder mitigar el problema. Pero si no lo tenemos, si no tenemos los recursos, si no lo planeamos antes, pues nos va a causar un problema muy grave. Por eso es que en la próxima sesión vamos a hablar de qué es un DRP y cómo podemos implementar un DRP. ¿Alguna otra pregunta? Para la sesión que sigue, nada más confirmarles a todas las personas que nos escuchan, personas que están registradas en el evento deben haber recibido ya el meeting con la sesión y la liga de la siguiente sesión del próximo jueves. Personas que nos escuchan por redes sociales, compartimos la liga para que puedan tomar registro y poderles enviar la liga de esta sesión del próximo jueves. Y algo que es importante mencionar, Manuel y Sara, para que podamos cerrar la sesión, es que hoy con el tema del trabajar en casa, quedarnos en casa por la contingencia, es mucho más viable que haya algún ataque o distracción de los usuarios desde su casa, desde sus computadoras. Entonces, es por eso que CBS México atendió a esta sesión dividida en dos partes,
con el objetivo de que tanto tú como sistemas o tú como usuario sepas cuáles son los riesgos de no tener una seguridad perimetral, una seguridad en tu correo electrónico trabajando desde casa. Creo que la mayoría sabemos que la información es parte vital de cualquier negocio y al proteger la información estamos protegiendo la productividad y seguimiento de este negocio al cual tú perteneces. Es por eso que CBS México en suma a esto estamos atendiéndolos para que puedan conocer el estatus actual que tenemos y de esta manera poderles apoyar. Sin más, te dejo para tu cierre, Manuel, y gracias por toda esta información. Creo que a la mayoría nos hiciste ver la gran importancia que es cuidarnos, tanto personalmente como lo que hacemos en nuestro trabajo. Te dejo para cerrar la sesión. Gracias, Manuel y Sara, y gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Antes de que te me vayas, Andy, perdonen que Juan Manuel, si les parece bien, la siguiente sesión nos abarcamos las 2 horas que teníamos, bueno, que más o menos contemplamos tardarnos en el tema de seguridad con DRP, para que los usuarios vayan teniendo en cuenta su horario, como ven. Buscamos que quede así en el tiempo correcto, estoy de acuerdo, Saris. La sesión se está grabando, habrá muchas personas que sí nos puedan acompañar las 2 horas, pero tratar de hacerlo lo más posible entre 1 hora y hora y cuarto, si les parece, por la gente que nos escucha y el respeto también a sus agendas. Ok, perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora sí, ingenieros, gracias por acompañarnos. Gracias, ingeniero Juan Manuel, te cedo la palabra y hasta luego. Sí, nada más para cerrar, miren, aquí hay una pregunta importante o se me hace interesante. ¿Es verdad que se tienen casos de ransomware que se revierten fácilmente con utilerías gratuitas? No. Estas utilerías lo que hacen es hacer una protección o hacer una copia, pero no hay ahorita, hasta el momento, ninguna aplicación que revierta un ataque de ransomware de cualquier tipo. Entonces, no se dejen engañar, protéjanse y sigan estas recomendaciones. Si se dieron cuenta, estuve pasando toda la presentación. Si después pueden verla por el video y tienen alguna duda, no duden en mandar algún correo y con gusto los vamos a atender. Por mi parte, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido beneficiosa esta sesión y ojalá nos puedan acompañar la próxima semana. Les recomiendo que si tienen preguntas sobre este tema, nos las hagan llegar por correo electrónico antes y las podamos resolver de una manera más puntual y más rápida en la próxima sesión. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde, cuídense mucho y quédense en casa. Gracias, igualmente. Nos vemos, Manuel.